Atención, se está cumpliendo el análisis de la libra canadiense. En este momento se dirige hacia el 1,5800. Hoy también vamos a analizar el desplome del dólar yen y del canadiense yen. En el euro neozelandés también hay precios importantes. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es 1 de agosto. Bienvenidos a Pulso de Mercado. Recuerde, el contenido de este canal es meramente educativo. Iniciemos este video hablando del euro neozelandés. Para esta semana el nivel clave se sitúa en el 1,6300. Si los alcistas toman el control de este nivel, podríamos ver movimientos hacia el 1,6800. Pero, ¿qué condiciones se deben de reunir para que esta paridad haga ese movimiento? ¿O qué tan viable es buscar un movimiento hacia precios más bajos? Vamos a continuación a observarlo. En el euro neozelandés, este movimiento que ven a la baja, aún considero que es una trampa bajista. ¿Por qué? Vamos a hacer un conteo de ondas, observemos la divergencia que tenemos en este marco de tiempo y también analicemos el precio clave del 1,6300. Aquí tenemos la onda 1, la onda 2, la onda 3 y podemos seguir con el conteo como ven en pantalla. Tenemos esta divergencia y como les conté en el video pasado, el movimiento pasado que tuvimos, es decir, este quiebre sobre el promedio móvil de 200, nos dejó un área de interés entre el 1,67 y 1,6800. Por los siguientes motivos, afirmo que este movimiento a la baja no va a prosperar y que si se reúnen ciertas condiciones podemos ir hacia el 1,67, 1,6800. ¿Cuáles condiciones? La primera, que la divergencia con el RSI se mantenga. Lo segundo, y lo más importante, el 1,6300. En el análisis de la semana pasada hablamos de que el 1,6200 era la clave. Ya no. ¿Por qué? Ya lo perforamos a la baja. La clave está en el 1,6300. Noten que el euro neozelandés empezó a usar ese nivel como resistencia. Los alcistas deben de reclamar el nivel, es decir, quebrarlo al alza, hacer pullback y ya cuando tengamos ese movimiento podemos buscar un recorrido hacia el 1,67, 1,6800. Entonces, tenemos ondas, divergencia, tenemos el precio clave del 1,6300, esta antigua estructura alcista de 6 ondas que ven aquí en pantalla y el área de interés. Todos estos elementos me conducen a afirmar de que este movimiento del euro neozelandés se prepara para ir hacia el 1,6700. En el trading no hay nada escrito, no hay nada seguro. Se deben de reunir unas condiciones para que nutran el contexto necesario para que el euro neozelandés efectivamente suba. Y de nuevo, el 1,6300 es clave. Mientras los alcistas no reclamen ese nivel, decir que el euro neozelandés ya está listo para ir hacia la zona de los 1,67, 1,6800 sería muy apresurado. Así que el nivel clave en el euro neozelandés a lo largo de la presente semana es el 1,6300. Se desploma el dólar yen. Los alcistas se han llevado una amarga sorpresa. Sin embargo, en este momento están intentando volver a tomar el control. Hay dos indicadores importantes para esta semana. Uno es el promedio móvil de 200 y el otro el RSI. Vamos a continuación a analizar el dólar yen. El dólar yen ha tenido un retroceso muy fuerte. Vemos esta caída desde los máximos hacia la zona actual. Niveles claves en el dólar yen, los 131,50 y los 133,50. El RSI de 12 y la divergencia que puede aparecer entre esa franja que ya he mencionado va a ser clave. Ya en gráficos de 4 horas el dólar yen perforó a la baja el promedio móvil de 200. Destaquemos lo siguiente, no hubo un pullback, no hubo digamos un movimiento de rebote cuando quebró a la baja el promedio móvil de 200. El movimiento fue rápido, certero. Eso significa de que
hay una alta probabilidad de que se forme una divergencia entre los 131,50 y 133,50, porque este movimiento va agotado. No es lo mismo cuando una paridad perfora el promedio móvil de 200 y hace un pullback, o por lo menos forma una resistencia en ese promedio móvil de 200. Es decir, no es lo mismo este movimiento que ven ahí en pantalla, en el cual el dólar yen no pausó tras quebrar el promedio móvil de 200, a cuando hace un descanso tras perforar el promedio móvil de 200, porque ese descanso le da oxígeno, le da, digamos, una estructura diferente al movimiento. El movimiento que estamos viendo en pantalla en esta paridad tiende a agotarse fácilmente, porque no hay ondas de descanso, no hay correctivos. Así que una vez aparece la divergencia, pues todo ese descanso que no hizo previamente, digamos, se acumula y el movimiento de descanso es mucho más prolongado. Entonces, la clave está en buscar una divergencia entre los 131,50 y 133,50, y los objetivos sería hacia el promedio móvil de 200. Otro objetivo que podríamos buscar sería los 134,50 y el nivel neurálgico, el precio rey, que son los 135,00, que es una resistencia histórica que ya sabemos que en la década de los 90 funcionó como un punto importante, y ahora, más de 25 años después, vuelve ese nivel a ser protagonista. Respecto a si este movimiento a la baja en el dólar yen nos puede llevar aún más abajo, lo veo difícil. Yo no tomaría ninguna decisión en el dólar yen hasta que no aparezca la divergencia, porque operar a la baja este movimiento pues me conduce al riesgo de que haya un rebote y que me toque fácilmente el stop loss, y operar en contra sin que aparezcan los elementos que ya mencioné sería pues muy apresurado. Entonces, en el dólar yen hay que ser paciente, esperar que se reúnan estas condiciones y recordar que la tendencia principal a lo largo del presente año ha sido alcista, es un movimiento sólido alcista, es evidente, y ese movimiento no va a desaparecer de un momento a otro. Estas son las claves para esta semana en el dólar yen. El canadiense yen perforó en gráficos de 4 horas el promedio móvil de 200 y ha tenido un movimiento a la baja algo acelerado. Vamos a continuación a analizar esta paridad. La gráfica del canadiense yen se parece a la del dólar yen, pero aquí hay una diferencia. Si vamos a gráficos de 4 horas, notamos que tras perforar a la baja el promedio móvil de 200, el canadiense yen se hizo una pausa. Note que empezó a usar el promedio móvil de 200 como resistencia, y ahí tenemos esas mechas. La pausa, digamos, no fue un pullback muy prolongado, no creó una pequeña lateralidad, no hubo una pausa, digamos, muy amplia, pero por lo menos la hubo. Sin embargo, como notamos, no hay movimientos correctivos claros, es decir, el movimiento a la baja está muy inclinado, así que niveles claves, los 101 y los 102.00, aunque esa franja de los 102 y los 103.00 también nos podría funcionar. ¿Para qué? En esos niveles es un momento de buscar una divergencia con el RSI de 12 periodos. ¿Por qué tanto en el dólar yen como en el canadiense yen estoy usando como estrategia principal la divergencia con el RSI? Porque para mí esto es un correctivo, y es que es claro, venimos de un movimiento sólido alcista. Esto para mí es un descanso, el movimiento no va a desaparecer de un momento a otro, me refiero a la tendencia principal, así que en este contexto, desde mi experiencia, lo mejor es manejar una divergencia. Sin divergencia, lo mejor es no tocar el canadiense yen. En este canadiense yen tenemos lo siguiente, estuvo muy lateral, llevábamos un buen rato lateral intentando perforar los 107.00,
no pudo, no encontró los compradores, la fuerza suficiente para seguir subiendo y tenemos este rechazo. Esa lateralidad le da, digamos, un ingrediente, un elemento extra a esta corrección, porque, a ver, en el dólar yen hay que hacer un paralelo entre el dólar yen y el canadiense yen, porque es que mientras el dólar yen subía, el canadiense yen estaba lateral. ¿Y eso qué significa? De que mientras en el dólar yen la divergencia que va a aparecer nos va a llevar a un movimiento al alza con mucha más facilidad, en el canadiense yen va a ser más difícil, porque la otra narrativa es la siguiente, que una vez el canadiense yen forme la divergencia, se va a empezar a lateralizar y ese rebote no va a ser tan claro, no va a ser tan rápido como el que pueda hacer el dólar yen. ¿Por qué? Porque en el canadiense yen tuvimos una lateralidad muy prolongada, mientras el dólar yen fue subiendo y digamos, al extender ese movimiento al alza, este movimiento correctivo que ya les mostré en video pasado, que tenemos en el dólar yen y que también tenemos aquí en el canadiense yen, digamos, en el dólar yen va a ser un movimiento mucho más rápido. Bueno, volviendo aquí al tema del canadiense yen, buscar el promedio móvil de 200 una vez aparezca la divergencia sigue siendo una estrategia acertada. Sin embargo, tengan en cuenta lo que les acabo de mencionar. Si ponemos sobre la mesa el dólar yen y el canadiense yen, va a ser mucho más fácil en el dólar yen aplicar esta estrategia y mucho más lucrativo, porque el rebote va a ser más fuerte. En el canadiense yen es poco probable, a ver, midiéndolo en pips, que el movimiento sea tan fuerte como en la otra paridad que ya mencioné. Entonces, muy atentos con el canadiense yen, porque lo que podría suceder sería lo siguiente, que esa lateralidad que hemos estado observando en las últimas semanas puede volver a aparecer. Respecto a si este movimiento bajista se puede extender aún más, de nuevo, sin divergencia no me atrevería a decir que el canadiense yen va a caer más. Hay que esperar la divergencia, hay que evaluar qué patrones empezamos y a estructuras empezamos a observar una vez aparezca la divergencia. Si aparece una estructura que nos pueda conducir aún más a la baja, o por lo contrario, si aparece una estructura que nos indique de que el canadiense yen puede llegar a los 107.00 nuevamente. Por ahora, este es mi análisis en el canadiense yen. Primero, hay que esperar divergencia, y segundo, esta paridad probablemente se nos va a lateralizar en esa zona. Así que, en conclusión, yo prefiero operar el dólar yen, esta paridad, el canadiense yen, la voy a dejar quieta. Esperemos que aparezca la divergencia en esta paridad. Como les mencioné al inicio del video, se está cumpliendo el análisis de la libra canadiense. El 1,5500 sigue siendo un nivel importante. Por otro lado, el promedio móvil de 200 será un indicador clave para la presente semana. A continuación, el análisis de la libra canadiense. El 1,5500 en la libra canadiense sigue siendo un nivel clave. La otra clave está en el promedio móvil de 200. Lo hemos perforado en gráficos de 4 horas. Es ya difícil de que la libra canadiense perfore a la baja el 1,5500 y siga cayendo, pero no es imposible. ¿Qué requisitos se deben de reunir para que esta paridad siga moviendo a la baja y busque los niveles de los 1,52, 1,5300? Pues un pullback. Debe quebrar el 1,5500, formar un pullback y buscar el pico del pullback. Pero falta mucho para que haga ese movimiento y, desde mi opinión, es poco probable de que suceda. ¿Por qué? Porque el 1,5500 se convirtió en un soporte muy fuerte. Los alcistas han defendido con mucha fuerza ese nivel. Por ende, para mí el 1,5500 está en manos de los alcistas. Luego, ese dominio lo tienen que, digamos, fortalecer. ¿Y cómo lo harían? Ya, digamos, la lucha entre alcistas y bajistas se trasladó del 1,5500 a la zona de los 1,57, 1,5600, pero sobre todo se trasladó hacia el promedio móvil de 200.
Vemos que ya quebró en gráficos de 4 horas y de 2 horas el promedio móvil de 200 al alza. Ahora la clave está en qué? Observar qué es lo que sucede o cómo reacciona el precio cuando quiebre ese promedio móvil de 200 a la baja, cuando una vela cierre abajo de ese nivel. ¿Por qué? Porque en el momento en que una vela cierre por debajo del promedio móvil de 200, el precio debe reaccionar al alza rápido. Quiebra a la baja y las demás velas deben de reaccionar fuerte al alza. Si eso ocurre, la narrativa que he venido, digamos, proponiendo de que la libra canadiense se prepara para mover hacia el 1,59, 1,6000, esa narrativa tomaría aún más fuerza. Como saben, esto no es una recomendación lo que voy aquí a mencionar, simplemente les voy a narrar lo que yo hice. He ejecutado una operación de compra muy cerca del 1,5450, 1,5500 y ahora voy positivo. Tengo como objetivo el 1,59 y el 1,6000 y esa operación la voy a mantener y estoy muy tranquilo con esta operación. Pero voy a estar muy atento al promedio móvil de 200 porque si lo perfora a la baja y el precio no reacciona como ya les mencioné, pues me veo una obligación de cerrar la operación. Este es mi análisis en la libra canadiense. Su opinión es muy importante para nosotros. Déjenos un comentario. ¿Qué opina del desplome del dólar yen y del canadiense yen? ¿Será que el movimiento del euro neozelandés nos va a llevar hacia el 1,67, 1,6800 o este movimiento se va a prolongar a la baja? Gracias por ver Pulso de Mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro, los espero el próximo 8 de agosto. Mañana va a estar Rodrigo Águila analizando el mercado de acciones e índices bursátiles. Como siempre, hago la invitación para que se suscriban al canal. Hasta la próxima.